Unidad 3 y 4. Modelo relacional y normalización de base de datos. Los temas que veremos son modelo relacional, normalización y formas normales. Vamos a definir qué es normalización. Es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más simples y más estables, son más fáciles de mantener. También podemos decir que son una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Cuando estamos trabajando con bases de datos, especialmente con el modelo relacional, pues nos enfrentamos a un conjunto de información en una empresa por medio de un problema que vamos a atacar. Entonces, ese problema pues va a arrojar información que necesitamos nosotros recopilar, y toda esa información posiblemente pues esté estructurada de forma compleja, y lo que debemos de ir haciendo en esa parte es ir razonando cuáles son los datos importantes, relevantes de este problema, qué es lo que voy a guardar y qué no me sirve, y entonces ahora sí ir estructurando los datos de forma más simple. Y en este caso nosotros tenemos lo que son las tablas para poder trabajar con ellas y guardar allí la información que necesitamos. Y por medio de campos en común dentro de estas tablas, es decir, claves primarias y foráneas, vamos a relacionarlas para que pueda fluir la información entre todas ellas, y al momento de que nosotros podamos necesitar información guardada dentro de la misma, podamos hacer uso de ella de forma eficiente. Ahora, los diseñadores de bases de datos pues deben de desarrollar estos esquemas de forma que se reduzcan los problemas de lógica. Entonces, aquí muchas veces nosotros, cuando estamos haciendo el diseño de la base de datos, pues pensamos que la base de datos ya quedó correcta y que ya no tiene ningún error, pero cuando nosotros le hacemos pruebas, vemos que todavía hay ciertas partes de lógica que no están correctas, porque nos arrojan errores al momento de realizar estas pruebas. Entonces, lo que necesitamos es basarnos en la normalización para quitar o reducir completamente todos esos problemas de lógica que tengamos dentro de nuestra base de datos. Dentro de la normalización se deben de evitar lo siguiente: la redundancia de datos, anomalías de inserción y anomalías de borrado. Estas tres cosas son muy importantes dentro de la normalización, y es con lo que debemos de luchar para que una base de datos quede realmente normalizada y correcta. Las relaciones se pueden clasificar por tipos de anomalías de modificación a las cuales son vulnerables. Estas clases de relaciones, así como la técnica para prevenir anomalías, se denominan formas normales. Y aquí vamos a ver tres niveles de normalización que son los más básicos. Primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Estas, como dijimos, son las más elementales, las tres formas normales que nosotros debemos utilizar para normalizar una base de datos. Posiblemente podamos tener algunos otros errores y utilicemos otras formas normales aparte de estas, pero estas son las básicas. Cada una de estas formas tiene sus propias reglas. Cuando una base de datos se conforma a un nivel, se considera normalizada a esa forma de normalización. Entonces nosotros decimos, por ejemplo,
cuando una base de datos se encuentra normalizada en primera forma normal, se dice base de datos normalizada en primera forma normal, base de datos normalizada en tercera forma normal, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo ya tengo normalizada a un nivel mi base de datos, pues debo de decir a qué nivel es. Aquí podemos ver en pantalla lo que son todas las formas normales que tenemos. Desde el círculo de afuera, comenzando con la primera forma normal, después tenemos segunda, tercera, forma normal, voice code, cuarta y quinta forma normal. Aquí podemos tener hasta quinta forma normal, pero ninguna de ellas me garantiza que va a quitar completamente todos los errores o anomalías de lógica que nosotros tengamos. Aquí es un poquito más acerca de lo que es la pericia del programador y el diseñador de bases de datos. Y tenemos una forma normal que se llama forma normal dominio llave, que si nosotros la utilizamos de forma correcta, podemos trabajar con la normalización sin necesidad de tantas formas normales como las vemos en pantalla. Entonces, cuando nosotros ya trabajamos bastante tiempo con lo que son las bases de datos, podemos detectar rápidamente cuando tenemos redundancia, cuando hay anomalías de inserción, cuando hay anomalías de eliminación, y poder utilizar la forma normal dominio llave para que pueda quedar correctamente normalizada nuestra base de datos. Y de esta manera nosotros vamos a trabajar con lo que es la normalización. Vamos a utilizar única y exclusivamente lo que es la forma normal dominio llave. Bien, aunque solamente trabajemos con forma normal dominio llave, pues necesitamos saber las bases de cómo trabaja primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Las reglas de la primera forma normal establecen que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. Poner la base de datos en primera forma normal resuelve el problema de redundancia de columnas o atributos. La normalización ayuda a clarificar la base de datos y a organizarla en partes más pequeñas y más fáciles de entender. Entonces, la primera forma normal lo que hace es decirnos, ¿verdad?, que desglosemos la estructura más compleja, lo que veíamos al principio de la normalización, en estructuras más pequeñitas o tablas. Entonces, yo voy a ir poniendo la información en tablas y voy a quitar toda la redundancia que tenga yo dentro de una tabla compleja en la que tengo mucha información, y la voy a ir dividiendo en tablas más pequeñas en las cuales yo voy a quitar la redundancia y solamente voy a poner la información que necesite. Ahora bien, cuando nosotros organizamos la base de datos en partes más pequeñas, pues es mucho más fácil de poder entenderla. Seguimos ahora con lo que es la segunda forma normal. Establece que todas las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas. Una dependencia parcial es un término que describe a aquellos datos que no dependen de la llave primaria de la tabla para identificarlos. Con esto se controlan la mayoría de los problemas de lógica. Podemos insertar un registro sin un exceso de datos en la mayoría de las tablas. Lo que decíamos al principio, no necesariamente tengo que poner un montón de campos dentro de las tablas para rellenar una tabla, no. La información en las columnas que yo tengo es porque realmente me va a servir para algo. Si la columna me sirve, entonces se queda. Si la columna no me sirve, entonces se quita esa información y se desecha.
porque la información que yo voy a tener dentro de la tabla por medio de columnas o campos solamente va a contener la información relevante, importante dentro de una tabla, y eso quita la mayoría de los problemas de lógica, porque no me estoy enfrentando a toda esa redundancia que muchas veces existe dentro de las tablas y que no me funciona para nada y no me sirve estar teniendo toda esa información duplicada dentro de la base de datos. Ahora, para la segunda forma normal, cuando nosotros estamos trabajando con ella, pues nos dice que debe de haber un campo en común que describa todos los datos que tiene el registro dentro de cada uno de los campos y que lo identifique de forma inequívoca. Por eso decimos que debe de depender exclusivamente todos los campos y cada una de la información de la tabla de la base de datos de una llave. Entonces, cuando yo tengo un registro con una llave, toda la información que esté poniendo dentro de ese registro va a ser dependiente completamente de la llave primaria. Si no es dependiente completamente de la llave primaria, entonces allí tenemos un problema y necesitamos quitar el problema por medio de la normalización, y a esto se refiere lo que es la segunda forma normal. Y por último tenemos tercera forma normal. Una tabla está normalizada en esta forma si todas las columnas que no son llaves son funcionalmente dependientes por completo de la llave primaria y no hay dependencias transitivas. Aquí se previenen errores de lógica cuando se inserta o se borra un registro o varios registros. Cada columna en una tabla debe de identificar de manera única por medio de una llave primaria y no deben tener datos repetidos. Esto provee un esquema limpio y elegante que es fácil de trabajar y expandir. Entonces, la tercera forma normal lo que nos indica es que todos los campos deben de ser dependientes completamente de la llave primaria y que no hay dependencias transitivas. Esto quiere decir que yo voy a estar relacionando por medio de claves primarias y foráneas y que son las únicas con las que yo voy a relacionar adecuadamente la base de datos y que no voy a tener algún otro campo por el cual yo haga relaciones y que esté redundante en algunas otras tablas. Entonces, necesito quitar toda la redundancia y solamente dejar campos en común que se llaman claves primarias y claves foráneas. Y con eso podemos garantizar que no hay dependencias transitivas. Entonces, para quitar las anomalías de inserción y las anomalías de borrado, pues necesitamos tener una lógica correcta para poner adecuadamente nuestras claves primarias y nuestras claves foráneas dentro de cada una de nuestras tablas. De esto se trata la tercera forma normal. Estas formas normales fueron útiles, aunque tenían una seria limitación, Ninguna forma garantizaba que se pudieran eliminar todas las anomalías y cada forma podía quitar solo algunos defectos. Pero esto cambió en 1981 cuando Fagin definió una nueva forma normal llamada forma normal dominio llave. Si se puede poner una relación en forma normal dominio llave, entonces se podrá asegurar que no habrá anomalías. Por tanto, el truco es saber cómo poner las relaciones en forma normal dominio llave. Bien, era lo que nosotros comentábamos
en diapositivas anteriores, que cuando nosotros tenemos ya bien establecido que dentro de la normalización debemos de quitar redundancia, anomalías de inserción y anomalías de eliminación, entonces ya sabemos cuáles son las partes fundamentales que debemos de quitar de la base de datos, eliminarlas por completo y estructurar de forma adecuada y eficiente nuestra base de datos por medio de campos en común llamados claves primarias y foráneas para que se relacionen adecuadamente o correctamente. Entonces, cuando nosotros trabajamos con estas partes, podemos garantizar realmente que nuestra base de datos relacional va a estar normalizada muy bien. Para nuestro ejemplo, entonces utilizaremos la forma normal dominio llave para poder realizar esta normalización. Por tanto, es necesario tomar en cuenta estos pasos. No debe de existir redundancia de datos. Debemos de quitar anomalías de inserción y debemos de quitar anomalías de borrado. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Este es para una tienda de deportes que tiene esta información dentro de esta tabla para poder realizar los pedidos de los productos que necesita a sus proveedores. Pero si se fijan, esta información está toda revuelta, no está ordenada, no está organizada y hay mucha redundancia. Por ejemplo, aquí las órdenes están redundantes, hay mucha redundancia de información guardada dentro de la tabla y dentro de cada uno de los campos. Tenemos información que pues no debe de ir revuelta una con otra, sino que necesitamos hacer un razonamiento de todo este compendio de información que tenemos y organizarlo, darle un orden y ver cuáles son las tablas que pueden salir de esta información relevante con relación a lo que tenemos dentro de esta primer tabla. Y lo que vamos a hacer entonces es dividir esta tabla por lo menos ahorita en dos. Vamos a tener lo que es la orden y los proveedores y en otra tabla vamos a tener lo que son los artículos y las cantidades que vamos a pedir y el precio de compra. Vamos a acomodarlo de tal forma que dividamos la orden y el proveedor y los artículos que tenemos. Bien, entonces vamos a hacer esta división para que vayamos desglosando poco a poquito lo que tenemos que ir haciendo y vayamos ordenando esta información de tal manera que al final nos queden las tablas adecuadas, correctas y relacionadas de forma perfecta. Bien, allí tenemos lo que es la orden y en la orden pusimos lo que es la clave de la orden, la fecha, la clave del proveedor, el nombre del proveedor y su estado. Aquí todavía nosotros podemos ver que las claves de las órdenes se están repitiendo, las fechas también. El nombre del proveedor igual están repetidos, aunque si se fijan es el mismo y es la misma orden, la misma fecha, la misma clave del proveedor, el mismo nombre y el mismo estado. Entonces hay todavía redundancia que necesitamos quitar de aquí de esta parte. Y acá abajo también tenemos otra orden diferente, pero tenemos una orden para el proveedor Nike y la otra es para el proveedor Adidas. Entonces tenemos tres órdenes y estas tres órdenes pues están redundantes dentro de esta tabla. Así que hay que quitar esa redundancia. Y acá en la parte del lado derecho tenemos la otra tabla que es producto orden, en la cual se quedó la clave de la orden para hacer relación con esta parte
de la orden o de los pedidos. Y la clave del artículo que vamos a pedir, el nombre del artículo, la cantidad que vamos a comprar y el precio de compra. Entonces, aquí está un poquito más ordenado porque ya delimitamos en las tablas qué es lo que va a tener una y qué es lo que va a tener la otra. Pero volvemos otra vez a repetir, está siendo redundante. Por lo tanto, vamos a tener que dividir nuevamente nuestras tablas para poder organizar de forma más adecuada la información que tenemos. En la parte del lado izquierdo, en las órdenes, podemos tener una división entre la orden del pedido y los proveedores que nos la surten, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener una tabla en donde vamos a poner específicamente la información del proveedor. Y en otra tabla vamos a poner específicamente la información del pedido o de la orden. Y ya después los vamos a relacionar. Ahora, del lado derecho tenemos también la información de los artículos, pero también la información de la orden en el sentido de cuáles son los artículos que vamos a pedir y las cantidades que vamos a pedir. Entonces, aquí, ¿qué debemos de hacer? Debemos de poner, por ejemplo, el nombre del artículo y su clave, y así como algunos otros campos importantes que también necesitamos para saber otras cosas relevantes de los artículos, como son el precio de compra, tal vez el precio de venta, las existencias, etcétera, que un artículo debe de tener. Entonces, ese artículo lo vamos a pasar a otra tabla independiente para poder llevar un mejor inventario de los productos o los artículos que tenemos dentro de nuestra tienda o de nuestro establecimiento. Y ahora también vamos a sacar una tabla en la cual vamos a tener las cantidades de estos productos que le vamos a pedir a nuestros proveedores en las órdenes o los pedidos que tenemos. Entonces, ahí ya vamos a hacer un desglose con 4 tablas. La primera quedaría el pedido, la segunda es la de proveedor, la tercera serían los artículos y la cuarta en donde voy a poner el producto que voy a ordenar y la cantidad de ese producto que se va a ordenar, así como la orden a la que pertenece. Bien, entonces allí ya podemos ver un poquito más organizada nuestra información por medio de las tablas que ya tienen sus campos específicos con los cuales van a estar trabajando. En este caso tenemos lo que es la clave de la orden, que no debe de faltar en el pedido o las órdenes, la fecha en la que se realizó esa orden, y ahora para poder enlazar con el proveedor, pues necesitamos tener aquí la clave del proveedor. Ahora, en proveedores necesitamos la clave del proveedor, el nombre del proveedor que nos va a surtir esa orden y el estado. Entonces, aquí si se fijan ustedes, la única que es redundante es la clave primaria y foránea o el campo en común que tenemos, clave proveedor. Ahorita no sabemos cuál es primaria y cuál es foránea, pero sí sabemos que este es un campo en común entre órdenes y proveedores y que por medio de ese campo en común nosotros vamos a relacionar la orden con el proveedor. Entonces, aquí ya se ve más organizada nuestra información y podemos ver más claramente qué es lo que vamos a guardar dentro de cada una de estas tablas. Bien, abajo de proveedores tenemos la tabla artículos y en artículos tenemos la clave del artículo, el nombre del artículo y el precio de compra de ese artículo. Entonces, aquí yo ya estoy indicando cuáles son las claves para cada uno de estos artículos, el precio de compra para cada uno de ellos y el nombre de estos artículos.
Ahora, yo tengo que hacer una relación entre artículos con órdenes. En este caso, porque yo tengo la cantidad que voy a pedir para compra en una orden, ¿ok? Entonces, este es el pedido que yo voy a hacer a mi proveedor, pero yo no lo puedo poner en la orden porque aquí ya no se repite nada de información. Si yo pusiera las cantidades de compra aquí en esta orden, lo que tendría es redundancia, porque la orden 2301, por ejemplo, tiene un artículo 1050 con una cantidad de 5 y después tiene 1051 con una cantidad de 8 y luego tiene la 1052 con una cantidad de 10. Entonces ahí ya tengo 3 productos que van a estar relacionados con la misma orden y si yo los pongo acá voy a comenzar a tener redundancia nuevamente dentro de mis tablas. Por esa razón nosotros tenemos que desglosar minuciosamente cada una de esta información y ver en qué tabla le corresponde ir. Entonces hay que razonar adecuadamente la información que nosotros tenemos, en dónde embona correctamente, en dónde no hay redundancia y si hay redundancia, en dónde se tiene que poner. Bien, por esa razón nosotros tenemos esta tabla orden artículos, porque tenemos la cantidad de compra, relacionamos con la clave del artículo y también relacionamos con lo que es la clave de la orden para poder saber cuál es el artículo que yo voy a comprar y cuál es la orden de ese artículo en el que yo voy a comprar esa cantidad de artículos. Podemos decir entonces que terminamos de organizar y estructurar de forma adecuada lo que son las tablas de nuestra base de datos y asimismo las relaciones que van a tener dentro de ellas por medio de los campos en común, que son las claves primarias y foráneas, que nos van a permitir tener una adecuada relación con cada una de estas tablas para poder sacar información de ellas cuando se necesite. Ahora bien, las relaciones o las tablas tienen las siguientes características. Vamos a poner entonces del lado derecho nuestras tablas para ir viendo si cumplen con estas características que tenemos del lado izquierdo. Cada relación o tabla tiene un nombre distinto. Allí tenemos nuestras 4 tablas y vemos que sí tienen un nombre distinto cada una de ellas. Le ponemos palomita a esa característica. Luego, cada atributo o campo toma un solo valor. Debemos de recordar que al momento de guardar la información dentro de los campos, solamente un valor debe de estar guardado dentro de este atributo o de este campo. Entonces, aquí, con relación a lo que hicimos en las diapositivas anteriores, podemos indicar que sí, cada una de estas tablas en sus diferentes atributos o campos tienen un solo valor guardado. Entonces le damos allí una palomita a esa característica. Después, no hay 2 atributos o campos que se llamen igual. También aquí podemos ver que ninguno de nuestros campos se repite, a menos que sea un campo en común con el cual vamos a hacer relación, que en este caso serían las claves primarias y foráneas con las que nosotros hacemos estas relaciones dentro de las tablas para podernos comunicar entre ellas. Entonces allí podemos ponerle también a esa característica palomita. El orden de los atributos no importa. Esto quiere decir que yo puedo ordenar de forma indistinta los atributos o campos de mis tablas. Eso depende del programador o del diseñador de la base de datos. Vamos a ponerle allí también palomita a esa característica.
Tenemos la siguiente, que es no hay tuplas o registros duplicados. Con relación a lo que vimos en las diapositivas anteriores, quitamos todas las tuplas o registros duplicados de nuestras tablas y por lo tanto podemos decir que no tenemos tuplas o registros duplicados dentro de nuestras tablas. Por lo tanto, le ponemos palomita también a esa característica. Y por último, el orden de las tuplas o registros no importa. De la misma forma que los atributos o campos les puede dar un acomodo diferente el programador o el diseñador, también los registros no necesariamente deben de ser guardados en un orden en específico. Eso ya depende del usuario y de cómo se vaya presentando la información para poder seguir guardando. Podemos entonces decir que estas tablas cumplen todas estas características y por lo tanto se encuentran en primera forma normal. Ahora, hay dentro de estas tablas algunos campos o atributos que están en color diferente. Esto quiere decir que nosotros las agregamos porque necesitamos información que no habíamos contemplado dentro de las tablas, pero que necesitamos esa información porque es relevante dentro de la misma tabla para poder guardar información que es muy importante e imprescindible dentro de esta tabla, como lo es en la orden el total de la misma, porque allí teníamos la clave de la orden, la fecha y la clave del proveedor, pero no sabíamos cuánto era el total de esa orden. Entonces es algo que no debe de faltar cuando nosotros hacemos un pedido o una orden. De la misma manera, en la tabla proveedores tenemos lo que es la localidad del proveedor y el celular para poder contactarnos con este proveedor. Igual en artículos tenemos lo que es el precio de venta y las existencias, que también son características o atributos que necesitamos dentro de esta tabla porque son importantes para el momento de hacer una venta de un artículo. Pues necesitamos el precio que vamos a cobrar de ese artículo en esa venta, y las existencias que tenemos también son importantes para que nosotros podamos cerciorarnos de que tenemos existencias para poder vender, y si no tenemos existencias, pues para poder realizar un pedido y comprar más productos y que se puedan agregar a las existencias. Bien, ahora vamos a ir sacando nuestras relaciones. Ya vimos que tenemos allí campos en común, pero vamos ahora a determinar si estos campos están correctos, las relaciones están correctas y ¿cómo vamos a hacer esto? Pues por medio de la cardinalidad, que ya la hemos estado utilizando en otras partes de tanto el modelo relacional como el modelo entidad-relación, y que es muy importante seguirlo utilizando para saber si realmente nuestros campos en común y nuestras relaciones son correctas. Bien, entonces tenemos relación de proveedores a órdenes, relación de órdenes a artículos, y aquí la primera relación, que es proveedores con órdenes, tenemos proveedores 1, órdenes 1. ¿Por qué? Porque a un proveedor le puedo realizar un pedido o una orden, pero también a un proveedor le puedo realizar varias órdenes en diferentes tiempos. Y también a un proveedor un proveedor puede tener, varios proveedores pueden estar relacionados con la misma orden o con el mismo pedido. Allí sí no. Entonces,
cuando yo estoy realizando un pedido, se lo estoy realizando a un proveedor en específico y no a varios proveedores. Entonces, cada orden o cada pedido que yo haga va a estar relacionado con un proveedor. Por eso es que esta pregunta se omite o se deniega porque no es correcta. Entonces, allí la vamos a eliminar y nuestra relación nos va a quedar como sumatoria proveedores 1, órdenes n. Entonces, aquí nosotros podemos decir que en la tabla proveedores le vamos a crear una clave primaria y en la tabla órdenes le vamos a heredar esa clave primaria que en la tabla órdenes pues va a ser una clave foránea. Después tenemos órdenes con artículos. Una orden un artículo, más bien dicho, puede encontrarse dentro de una orden, ¿sí? Después tenemos que varios artículos también pueden estar dentro de la misma orden, ¿sí? Y varias órdenes pueden tener el mismo artículo, es decir, que en tiempos diferentes pidieron ese mismo artículo. También es válida esa pregunta. Entonces, allí nosotros vamos a tener la sumatoria de todas estas preguntas y vamos a tener que nuestra relación nos queda de muchos a muchos. Aquí esta relación se trata de que cada una de las tablas va a tener una clave primaria. Entonces le vamos a crear una clave primaria a la tabla órdenes y y en la tabla artículos también le vamos a crear una clave primaria. Entonces aquí tanto órdenes como artículos van a tener cada una de ellas una clave primaria y esta clave primaria se va a heredar a una tabla que se va a crear que le vamos a denominar intermedia, donde, como dijimos, vamos a heredar estas claves primarias como foráneas y allí vamos a dejar estas claves foráneas para que se queden con la redundancia de los artículos que vamos comprando, con las órdenes que le corresponden y la cantidad de esos artículos que se van a comprar. Entonces, por eso se tiene que crear una tabla intermedia en donde estas claves primarias se van a heredar como foráneas y se va a guardar allí la redundancia que tengamos de estas tablas. Vamos a ver entonces cómo quedarían nuestras tablas. Ya tenemos allí lo que son llaves primarias y foráneas. Entonces tenemos la primer tabla que se llama órdenes. Allí tenemos como clave primaria la clave de la orden, tenemos la fecha y el total. Y allí vamos a tener la clave del proveedor. ¿Por qué? Porque la clave del proveedor dijimos que era una clave que en proveedores va a ser una clave primaria y en órdenes pues la va a heredar, ¿ok? Entonces en proveedores vamos a tener clave primaria, que es clave proveedor, y en orden clave foránea en azul. Dentro de los demás campos que tenemos en proveedores pues está el nombre, el estado, la localidad y el celular. Después tenemos la tabla artículos. En la tabla artículos tenemos como clave primaria la clave del artículo. Tenemos el nombre del artículo, el precio de compra, el precio de venta y las existencias. Y ahora la intermedia se va a quedar tanto con la clave de la orden como con la clave del artículo, que son primarias tanto en órdenes como en artículos. Y en orden artículo pues van a ser foráneas. Por esa razón están en azul la clave de la orden y la clave del artículo.
y le vamos a agregar el campo cantidad comprada, que es la cantidad de productos que vamos a comprar dentro de ese pedido para ese artículo. Bien, ahora, ¿cómo quedarían nuestras relaciones ya al momento de diagramar? Bien, entonces allí tenemos que proveedores tiene 1, órdenes tiene n. Y ya por medio de los conectores estamos representando esa relación. Después tenemos de órdenes a orden artículo. Orden tiene 1, orden artículo tiene n. Y por último, artículos con órdenes. Artículo tiene 1, orden, artículo tiene n. De esta manera se expresa nuestro diagrama relacional como lo tenemos ya plasmado en pantalla. Y diríamos entonces que este sería el diagrama relacional para las órdenes de pedidos de la tienda de deportes Splash. Ahora aquí ya quitamos lo que es la redundancia, ya no tenemos redundancia en ninguna de las tablas. Tenemos ahora sí nuestras relaciones correctas entre nuestras tablas por medio de los campos en común con las claves primarias y foráneas. Pero ahora tenemos que verificar que no tengamos anomalías de inserción y también que no tengamos anomalías de eliminación. Entonces, aquí, por ejemplo, la tabla proveedores pues tiene correcta su clave primaria y al momento de que un proveedor va a ser insertado, pues necesitamos poner su clave primaria y toda su información. Y esta información, cuando ya tenemos las claves primarias, pues van a ser heredadas por una tabla con claves foráneas. La relación es correcta y es adecuada, no hay anomalía de inserción. Y de la misma forma con órdenes y con artículos. Primero vamos a crear la tabla órdenes y las claves primarias de esta, y de la misma manera artículos y sus claves primarias y todo lo relacionado con cada una de ellas. Y posteriormente pues vamos a relacionar con orden artículo que tiene las foráneas. Entonces aquí no vemos ninguna anomalía de inserción, pero sí vamos a tener una anomalía de eliminación. Por ejemplo, tenemos relación entre proveedores con órdenes y proveedores con órdenes tiene una relación de proveedores 1, órdenes n. Si yo quisiera en algún momento determinado borrar un proveedor, eso afectaría la relación con orden, porque una orden no se puede quedar con una clave foránea vacía. Entonces, cuando yo borro una orden, cuando yo borro un proveedor, si un proveedor es eliminado, pues tiene que borrar todas las claves foráneas que están relacionadas con esa clave primaria. Por lo tanto, todas las órdenes que yo tuviera de ese proveedor necesitarían ser borradas y ahí estaría incurriendo en un problema porque no puedo borrar las órdenes, ya que las órdenes sí se realizaron y sí se obtuvo el producto comprado y las cantidades que se compraron de ese pedido. Por lo tanto, no se pueden borrar. Y en este caso, pues el proveedor no se podría borrar por esta razón. Entonces allí tenemos una anomalía de eliminación, ya que si yo quiero borrar un proveedor porque ese proveedor ya no me surte más productos, entonces no quiere decir que las órdenes no se hayan realizado. Sí se realizaron y el proveedor me las surtió, pero si yo lo quiero borrar en este momento porque ya no me va a servir, entonces no puedo borrar indiscriminadamente las órdenes de los pedidos que ya tengo de ese proveedor. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues tengo que
poner una tabla intermedia para quitar esa anomalía de eliminación y heredarle a esa tabla intermedia la clave del proveedor y la clave de la orden, para que en el momento de que yo quiera borrar un proveedor no se afecte las órdenes, sino que solamente se borre la clave del proveedor y también se borre en la intermedia esa relación entre la orden y el proveedor, pero la orden no se va a borrar. Vamos a ver cómo queda en la siguiente diapositiva. Allí tenemos entonces lo que es proveedor y lo que es órdenes. Entonces haríamos una tabla intermedia que es proveedor prov ord o proveedor orden, y esta tabla tendría lo que es la clave de la orden como foránea y la clave del proveedor como foránea. Ahora bien, la clave del proveedor que se encontraba en órdenes como foránea la debo de retirar porque es una clave que ya la tengo dentro de esta tabla intermedia. Entonces, esta tabla de intermedia se va a quedar tanto con la clave primaria de proveedores como con la clave primaria de órdenes. Y dentro de esta tabla, pues se va a llamar clave foránea. Y por esta razón se encuentran en azul. Entonces, aquí yo voy a tener una relación de órdenes 1, prov ord n, y proveedores 1, prov ord n. Y ahora necesito borrar la clave del proveedor de la tabla órdenes porque ya no la necesito, sino que se queda aquí adentro, dentro de esta tabla en la cual yo voy a poner la redundancia. Y entonces cuando yo quiera borrar un proveedor, pues lo primero que debo de borrar es la tabla intermedia con la clave de la orden, la clave del proveedor, y posteriormente borrar esa clave del proveedor que ya no me hace falta, ya no es necesaria porque ya no me surte ningún artículo. Entonces aquí ya quitamos una anomalía de eliminación de este diagrama relacional que todavía, fíjense, ya nos habían salido las relaciones correctas, ya teníamos nuestro diagrama relacional ya muy bien hechecito, pero nos dimos cuenta que había esta anomalía y la teníamos que quitar. Entonces, para eso nos sirve la normalización y la forma normal, dominio llave, nos indica que necesitamos quitar toda la redundancia, todas las anomalías de inserción y todas las anomalías de eliminación. Cuando nosotros hayamos hecho todos estos pasos y nuestro diagrama ya no tenga ninguna de estas anomalías ni tenga redundancia, entonces podemos decir que ya nuestra base de datos se encuentra normalizada y nos quedaría de esta forma: diagrama relacional normalizado para las órdenes de pedidos de la tienda de deportes Splash. Y de esta manera quedaría nuestro diagrama relacional normalizado. Ahora vamos a hacer la normalización al modelo relacional, pero del ejercicio que hicimos al pasar del modelo entidad-relación al modelo relacional. Entonces dice así: después de explicar la normalización, veremos qué debemos de hacer para normalizar una base de datos relacional. Vuelvo a repetir, en este caso, cuando nosotros ya convertimos del modelo entidad-relación al modelo relacional, y ahora vamos a agregarle la normalización a este modelo relacional para ver si realmente está bien normalizado
o necesitamos agregarle otras cosas para quitarle anomalías o redundancia. Aquí tenemos entonces nuestro diagrama nuestro diagrama relacional de Star Trek, y vamos a ir visualizando la información que tenemos dentro de nuestra tabla de cada una de ellas para ver si la información está correcta, si no hay anomalías de inserción, de eliminación y redundancia dentro de las mismas tablas. Bien, empezamos por películas. Películas tiene el nombre de la película, el nombre del director, año de lanzamiento y la clave de la película. Aquí películas está relacionada con actores de muchos a muchos y tenemos una tabla intermedia. Actores tiene el nombre del actor, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y la clave del actor. Y como dijimos, está relacionada con películas de muchos a muchos. Y tenemos una tabla intermedia que es la que se queda con la redundancia, y tenemos allí la clave del actor, la clave de la película y el papel que va a desempeñar dentro de esta película. Entonces aquí podemos ver que hay una correcta organización de la información, pero también fluidez entre lo que son las claves primarias y foráneas con relación a la tabla intermedia. Después tenemos la relación actores con personajes. Actores con personajes tiene una relación de 1 a 1. Esto porque el actor no puede tener varios personajes, ni tampoco el personaje puede tener varios actores, sino que un actor siempre va a tener un mismo personaje, y para que ese actor ya no realice ese personaje, pues lo tenemos que matar. Bien, entonces el nombre del actor está correcto en actores, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y la clave del actor. Y ahora en personajes tenemos la clave del personaje, el nombre del personaje, la raza y el rango. Y allí tenemos la clave del actor, que está referenciada a la tabla actores. Entonces, en actores es clave primaria y en personajes es clave foránea. Pero aquí no tenemos una anomalía de eliminación porque dijimos que un actor va a estar relacionado con solamente un solo personaje. Y si ese actor ya no quiere realizar el personaje, pues el personaje lo tenemos que matar. Por lo tanto, es que si yo retiro un personaje, pues voy a retirar a un actor. Y si yo retiro un actor, pues retiro un personaje. Entonces, aquí no tenemos anomalía de eliminación. Después tenemos relación de personajes con capítulos. Y aquí veíamos que personajes con capítulos tiene relación de muchos a muchos, porque los personajes se van a repetir en muchos capítulos o van a salir en muchos capítulos. Y los capítulos pues también van a tener muchos personajes con los cuales estar trabajando continuamente. Por esta razón tenemos una tabla intermedia que se queda con las claves primarias tanto de personaje como de capítulos. Entonces, la clave del personaje, que es primaria en personaje, y la clave de capítulo, que es primaria en capítulos, pues van a ser foráneas en la tabla intermedia per capi. Y ahí las tenemos de color azul para indicar que son foráneas, y entonces allí tenemos una adecuada relación entre personajes con capítulos y su intermedia. Después, de la misma manera, vemos la misma operación en capítulos con planetas. Tenemos una tabla intermedia que se queda con las foráneas, y también tenemos allí el campo problema resuelto, porque en cada una de los capítulos, y cuando van a el planeta, resuelven algún problema. Entonces aquí el problema resuelto se va a quedar dentro de esa tabla intermedia, porque cada vez que yo en algún capítulo vaya a un planeta, puedo resolver un problema. Entonces aquí vemos una adecuada fluidez de las claves primarias y foráneas dentro de estas tres tablas: capítulos, planetas y la intermedia, que es K-plan.
Después nos vamos a lo que es planeta con naves y también vemos allí una tabla intermedia que se queda con las primarias tanto de planetas como de naves y hace una adecuada relación entre las claves primarias de naves y de planetas, y en la intermedia, que es Planab, las tenemos como foráneas en azul. Entonces aquí podemos darnos cuenta que no tenemos lo que es anomalías de inserción, no tenemos anomalías de eliminación y tampoco tenemos redundancia de información dentro de las tablas. Solamente tenemos campos en común que hacen relación por medio de claves primarias y foráneas que están correctas y adecuadas para que pueda fluir, la información de una tabla hacia otra al momento de hacer consultas. Entonces, podemos concluir que esta base de datos está realmente normalizada y no tenemos que hacerle ningún cambio. Entonces quedaría de la misma manera y solamente cambiaríamos lo que es el diagrama, el nombre del diagrama, para que nos quede como diagrama relacional normalizado de Star Trek. Pero si se fijan, pues quedaría de la misma manera que como lo teníamos anteriormente. No sufrió ningún cambio ni ninguna modificación porque no hubo redundancia, no hubo anomalías de inserción y no hubo anomalías de eliminación. Y con esto terminamos esta parte para explicar lo que es la normalización y el primer ejercicio que tenemos de nuestro diagrama de Star Trek.